queridos hermanos, que Dios les bendiga en este domingo. Les damos la bienvenida a nuestra escuela dominical en la Iglesia Luz y Verdad y esperamos que el tiempo que pasemos juntos sea de bendición al abrir su palabra, a estudiar esta mañana. Esta unidad que estamos iniciando, ya comenzó el hermano Carlos el domingo pasado, va a tratar sobre las emociones. Y entonces el domingo pasado estuvimos viendo sobre cómo podemos enfrentar el duelo y dijimos que sí, como humanos expresamos diferentes emociones, ¿verdad? Cuando estamos en una situación como esa y con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Entonces ahora también vamos a ver cómo encauzar la ira, encauzando la ira. Entonces vamos a hablar un poco sobre las emociones. Pidamos al Señor dirección en lo que vamos a estudiar de su palabra. Querido Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y tú nos sostienes con tu mano derecha y tú nos has sacado adelante hasta aquí. Gracias, Señor, porque nos has hecho seres emocionales, pero Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos, Señor, entregar esas emociones a ti, ser sinceros contigo, porque no podemos esconder nada de ti. Ayúdanos, Señor, a controlarnos, a tener dominio propio, Señor, en las cosas que hacemos. Bendice a cada familia, tú conoces las necesidades en cada hogar. Te suplicamos que tú nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un poquito una introducción acerca de las emociones en general, porque las emociones, generalmente vamos a hablar de que las emociones son las que se manifiestan en nuestro comportamiento, o sea que dependiendo cómo nos hemos sentido, así vamos a comportarnos. Entonces, la Biblia dice que cualquier emoción, puede ser felicidad, puede ser tristeza, puede ser preocupaciones, debe llevarse en oración a Dios. Y en Filipenses 4, 6 al 7 nos dice que si llevamos a Él nuestras preocupaciones y se las ponemos en oración y ruego y acción de gracias, Dios nos permite su paz y nos guía. Ahora, es posible manejar estas emociones que Dios nos ha regalado en el cuerpo, porque Él nos ha hecho, dice que hay imagen de Él, ¿verdad? Si nosotros recordamos, Jesús manifestó sus emociones. Cuando estuvo triste, cuando su amigo murió, dice que Jesús lloró. Cuando vio que en el templo estaban haciendo cosas indebidas, también Él se enojó. Cuando Él fue celoso en diferentes cosas. Dice que a veces Él se apartaba para orar y ya cuando iba para el sufrimiento de la cruz, también él oró a su padre y dijo, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, manifestó, ¿verdad? La parte humana, los sentimientos que él tenía. Ahora, pero es posible manejar las emociones que Dios nos ha regalado, pero a través de la comprensión de qué son las emociones y por qué me siento así, y hay que ver cómo podemos controlarlas, que no nos controlen ellas a nosotros, ¿verdad? Y la ira es otra emoción que puede llevar a las personas a tomar malas decisiones y que no solo lastiman a sí mismos, sino que también lastiman a los familiares, pueden lastimar a los amigos y a veces hasta a los extraños, depende cómo se controle eso. Eh, el control o el autocontrol de emociones. Nosotros sentimos la emoción, ¿verdad? Todos sentimos las emociones, pero somos nosotros los que decidimos cómo vamos a reaccionar. Porque ¿ya han visto ustedes alguna persona enojada? ¿Han visto qué es lo que ha hecho? ¿O han visto alguna persona demasiado frustrada, ¿verdad? Deprimida y qué es lo que es capaz de hacer? Entonces, la persona puede decidir qué hacer. Puede ser que lo que le detona esa emoción es un objeto o una persona, una situación, ¿verdad? Una circunstancia le detona eso. Pero es la persona internamente que decide cómo va a reaccionar, cómo va a controlar esa emoción. Y veíamos en el estudio bíblico de que todas las cosas que nosotros manifestamos vienen de adentro del corazón. Nosotros le echamos la culpa a los demás, pero en realidad está dentro de nosotros y nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Nos lleva a veces a desearle el mal a los demás. Entonces, tenemos que autocontrolarnos. Tenemos que manejar las emociones porque nos van a dar una mejor salud mental y no tenemos que negar las emociones, no tenemos que esconder las emociones, tenemos que expresarlas, pero tenemos que manejarlas bien.
no que las emociones nos controlen. Dice que en una introducción que busqué en un material sobre las emociones, dice que manejar las emociones es la capacidad de darse cuenta, aceptar fácilmente y controlar con éxito los sentimientos de uno mismo. Si uno se conoce, si uno se evalúa, si uno hace una introspección, ¿verdad? De qué es lo que está pasando conmigo, por qué me siento así o por qué esta circunstancia me hace sentir así. Entonces uno puede determinar cuál es la emoción. Tenemos que tomar conciencia de esa emoción primero y también tenemos que identificarla. O sea, nombrar esa emoción, si es tristeza o si es alegría, si es enojo o si ya el enojo se ha convertido en ira, o si es gozo, si es depresión, o cualquier, hay que, se identifica y se busca el origen también de qué es lo que provoca eso. Ahora, debemos tomar responsabilidad de eso, de la emoción que estamos sintiendo y no echarle la culpa a los demás, sino que decir, no, yo tengo, pedirle al Señor. El Espíritu Santo dice que parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. Entonces, pedirle al Señor que usemos el dominio propio para poder controlarnos y nosotros elegimos sentirnos de esa manera. Y otra cosa es que cuando estamos sintiendo una emoción negativa, ¿verdad? Como es el enojo o la ira o demasiada tristeza o sí, podemos también eh, hacer una pausa, respirar profundo. Bueno, es bueno contar hasta 10 para ya no enojarme más, ¿verdad? Y entonces, y también reflexionar. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios, Señor, ayúdame. Tu Espíritu Santo está en mí. Y tu palabra dice que tú me das el dominio propio. Ayúdame a controlarme. Y entonces, en todo lo que está pensando y está respirando, inspirando y expirando, entonces va a aprender a controlar sus emociones. Y entonces va a poder, le va a ayudar a dominar el estrés, le va a ayudar a los problemas diarios, le va a ayudar a tomar las buenas decisiones y para tener una mejor salud y también unas mejores relaciones con los demás. O sea que es importante que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones, ¿verdad? Entonces vamos a estar estudiando hoy en la Biblia, vamos a estudiar en el libro de Salmos, el Salmo 35, vamos a estudiar del 1 al 3 y del 13 al 18. Voy a leer la introducción que tengo aquí en nuestro material y dice que la ira es una de esas emociones que podemos describir de muchas maneras. Algunas de las más conocidas son el furor, la cólera, el enojo y la irritación, estar enfadado, disgustado o molesto. Me imagino que no hay palabras para que usemos para expresar esta emoción de todos hemos visto en acción y quizás hemos sentido, ¿verdad? En nuestra vida. Llámelo como quiera, pero con la ira no se juega, pues puede brotar en un instante y una vez encendida no es fácil de apagar. Por supuesto, siempre hay cosas que justifican una emoción agitada. ¿Quién no siente furor cuando oye que un niño fue maltratado o una anciana violada? O que un fanático entró en un lugar y tiroteó indiscriminadamente a la gente. Pero cuando la injusticia llega cerca de nosotros, la cólera puede nublar nuestro razonamiento y hacemos reaccionar realizando acciones indebidas. La ira nos anima, pero nos empuja a hacer cosas no buenas. Nos empuja a insultar, a decir vulgaridades, a golpear y a llegar hasta el punto de tomar venganza. ¿Cuántas personas en la ira cuando están conduciendo, por ejemplo, han matado a otro porque le quitó el parqueo o porque se le adelantó o porque no le dio la pasada? O sea, la ira puede llevar hasta causar grande daño, ¿verdad? Y el Señor nos dice que tomemos ejemplo de Dios. Dios dice que es grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Tenemos que tomar el ejemplo del Señor, ¿verdad? De no dejar que nuestro enojo se ponga el sol, ¿verdad? No durar mucho enojados porque el enojo va a producir después la ira. En el Salmo 35, aquí es un salmo de David. Y este salmo es bien curioso porque vamos a ir leyendo y va a ir viendo de que como que si David está pidiendo que Dios haga justicia con sus enemigos.
es como que si está lo contrario de lo que hemos estado aprendiendo, de que tenemos que orar por nuestros enemigos y ayudar a nuestros enemigos. Pero lo que David está haciendo en este salmo es siendo sincero con Dios y decirle, así me siento eh, que me persiguen, que me quieren matar, me siento solo, me siento, y claro, si David hubiera querido tomar en sus manos la venganza, él era un guerrero, él podía haber, además tenía un ejército a su favor, él podía haber matado y destruido a los enemigos, pero dice que él le confesó a Dios, le expresó cómo se sentía, que él sentía eso por sus enemigos y dijo él que mejor se lo dejaba en las manos de Dios, que Dios es llevar su ira a Dios y dejar el asunto en las manos de Dios. O sea que el enfoque aquí es que nosotros llevemos la ira a Dios y dejar ese asunto en las manos de Dios. Si usted está pasando por una situación que tuvo enojo, molestia por mucho tiempo, pero llegó al punto de ira, hay que dejarlo en las manos de Dios y que el Señor él se encargue, Él va a hacer justicia. Nosotros tenemos que entregarnos delante de Él. Y hermano, es una clave, porque todos hemos pasado por situaciones tal vez que alguien nos ha causado mucho daño, pero tenemos que dejárselo a Dios. Y sabe una clave cómo se puede hacer si nosotros transformamos ese deseo tal vez no bueno en algo positivo. Y empezar aunque cuesta, pero podemos orar por esa persona que nos está causando daño. Orar intensamente por bendiciones para esa persona. Orar para que Dios, y Dios puede cambiar las cosas, Dios puede cambiar las situaciones, las circunstancias, y es tal vez al principio era una persona que era un enemigo nuestro, pero después esa persona Dios la transforma y se vuelve una persona que le ayuda. Entonces tenemos que dejar la ira en las manos de Dios. Tenemos que aprender de que la ira es un sentimiento y es normal. Todos hemos visto algunas situaciones por las cuales hemos tenido enojo, pero es no a la ira, no hay que darle lugar porque la ira es ya el enojo al máximo que puede causar daño a otros y puede hacer raíces de amargura. Nos daña a nosotros como también podemos dañar a los demás. Vamos a comenzar a leer en el Salmo 35 del versículo 1 al 3. Dice así: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Aquí dice pelea contra los que me combaten. David prácticamente está diciendo, ya no puedo más, ¿verdad? Yo ya no puedo más. Señor, te entrego a estos enemigos y Señor, tú sé el que va a pelear la batalla por mí. O sea que tenemos que reconocer de que cuando las situaciones no tienen solución, es el Señor que va a pelear por nosotros. Entreguémosle a Él la batalla, ¿verdad? Que Él la va a lograr. Y dice allí, porque si nosotros pensamos en una persona enojada, ¿qué puede hacer una persona enojada? Pierde control, pierde el temperamento, puede dar golpes o puede decir cosas muy hirientes. Entonces, puede usar la violencia. Entonces, es terrible, ¿verdad? Porque podemos caer en otra situación más grave. Pero aquí dice que si hay batallas por pelear, deja que Dios las pelee por ti. En el versículo 1 dice eso. Jehová con los que contra mí contienden, disputa, pelea contra los que me combaten. O sea que está dándole, deja a Dios que pelee por nosotros. Tenemos que dejarlo a Él. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud hacia nuestros enemigos? Bueno, la Biblia nos enseña que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. O sea que nosotros tenemos, dice que haciendo el bien, no pagues con el mal, ¿verdad? El que si te hacen mal, haz el bien, porque dice que al hacer el bien nosotros vamos a como amontonar cosas con fuego, ¿verdad? Ascuas de fuego sobre la cabeza de la persona que nos está molestando, porque es Dios que va a tocarle el corazón. Ahora, Pablo dice, no penquéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está,
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12:19. O sea que debemos de dejarle la venganza al Señor, no nosotros, no tomar en nuestras manos, ¿verdad?, la venganza. Si el enemigo busca tu mal, confía en que Dios te ayuda. En el versículo 2 dice, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Ven que David está utilizando términos de guerrero, términos porque él era un guerrero, ¿verdad? Y sabía que era, por ejemplo, si el escudo es de defensa y el pavés era otra cosa más grande que cubría todo y protegía todo el cuerpo cuando estaban en una guerra. Entonces David está hablando allí, ¿verdad? De que tenían que guardar, que le pedía a Dios que sea él su protector, que sea él el que le iba a defender. Dice Jehová es Dios de los ejércitos. Desde el día en que entró el pecado en el mundo, Dios ha estado luchando por los fieles y David sabe que tiene el general eterno a su lado. Él está pidiendo ayuda de Dios Padre, ¿verdad? Está pidiendo al Rey de Reyes, ¿verdad? Al general. Ahora, estaba pidiendo que le ayudara en una batalla. Aquí habla de una armadura, decimos específica, porque David era un guerrero. David conocía el escudo y el pavés. El escudo es defensivo y entonces el pavés es un escudo mayor que es oblongo que protege todo el cuerpo. En la batalla los dos escudos se usaban para proteger a los soldados. Entonces él está pidiendo que Dios lo guarde. Ahora, cuando le pide a Dios que se levante, cuando dice, y levántate en mi ayuda, ¿qué le da la impresión cuando decimos levántate? No está diciendo que Dios estaba sentado, acostado, dormido, ¿verdad? No, está pidiendo de qué, que venga a su favor. Está hablando que un soldado está de pie, ¿verdad? Está firme. Está hablando con un término militar. Dice, Dios está siempre listo para la batalla. Dios está utilizando sus fuerzas a nuestro favor. Dios está allí. David continúa hablando como militar, ¿verdad? Y le dice que saque su lanza. Imagínense, habla de la lanza, habla de un instrumento de guerra que provee al enemigo a distancia. Dice, cierra contra mis enemigos. Esto implica que no darles descanso para que no se escapen. Dice que hasta destruirlos por completo. El rey pide que Dios declare su alianza a favor de David. Él está pidiendo su ayuda y le dice, haciéndolo bien claro, y dice que yo soy tu salvación. Jehová es su salvación. Está hablando que Dios está con él, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros de que el Señor es quien nos salva de las situaciones difíciles. David sabe en quién confía, porque dice que di a mi alma, yo soy tu salvación. Está pidiéndole a Dios que le haga reconocer de que Dios es la salvación. Él es el que lo va a sacar adelante de ese problema. Él es el protector, ¿verdad? Él es nuestro protector. Ahora vamos a leer del versículo 13 al 16. Dice, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no los entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. En el versículo 13 al 14, ahí se nos está hablando de que el amor hacia el que sufre debe ser genuino. David está mencionando lo que él hizo cuando vio a las personas que sufren. Dice que él se afligió, hizo ayuno, dice que se vistió de cilicio cuando estaban las personas enfermas. Él habla de que él no estaba tranquilo si las personas, él se tenía empatía con los que sufrían. Y dice que los trataba como a compañeros, como hermanos, ¿verdad? Y entonces nuestro amor hacia el que sufre debe ser genuino,
tiene que manifestarse, tiene que verse que es en realidad. Tenemos que ver al que sufre como nuestro hermano y mostrarle el amor y ser genuinos. Dice, podemos verlos hasta que como que fuera nuestra propia madre, como que fueran nuestros hermanos. Dice que David mostró su amor sin reservas. Eso nos dice esos versículos. Ahora, en el versículo 15 y 16, dice que el odio del mundo es insensato, porque a pesar de la manera en que David había actuado para con ellos, que los había ayudado, dice que él se sentía como que nadie lo entendía. ¿Por qué? Porque se habían vuelto contra él. Dice que ellos, ¿qué es lo que habían hecho? El ataque parece irrazonable, la ira y el enojo parece estar justificados, pero no lo están. Ahora, David está allí sufriendo y lo que está expresando es como que dice, bueno, yo fui bueno con ellos, pero ellos no me entienden y ellos ahora se unieron y me atacan. En el versículo 13 confiesa que sus enemigos cayeron enfermos y que él los ayudó, ¿verdad? En el versículo 14 dice que hasta qué punto estuvo dispuesto a mostrar su interés genuino por ellos, ¿verdad? Porque menciona 3 razones, como compañeros, como amigos, como hermanos o como una mamá, ¿verdad? O sea, como la familia. Y entonces, y luego David siente los sentimientos hacia esas personas. Pero en el versículo 15, David se lamenta diciendo, se alegraron en mi adversidad. ¿Cuántas veces quizás nuestras emociones se vuelven negativas cuando vemos que las personas cuando estamos en situaciones difíciles, las personas a quienes tal vez les hemos ayudado, quizás se alegran en nuestra adversidad. Cuando ven que estamos mal, dicen, bueno, se lo merece, está bien. Y entonces da tristeza y la persona se puede sentir sola, se puede sentir abandonada. Pero dice que, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace David? Se alegraron, dice, en mi adversidad. Pero eso no era la causa total de su problema. La realidad es de que David estaba pasando por muchas tribulaciones, ¿verdad? Y él habla de ahí que se juntaron contra mí mis gentes despreciables. Bueno, habla de situaciones difíciles que pueden darse, pero ¿sabe qué estaba pidiendo David? David estaba pidiendo un milagro, que a pesar de que no viéramos la respuesta, a pesar de que nos sintiéramos solos, quizá que no tenemos quien nos ayude, quien nos entienda, pero estamos buscando una razón para entender que Dios está con nosotros y esa actitud de que nos hace sentir de que estamos solos es un mensaje satánico, porque Satanás quiere que nosotros nos sintamos solos, que Dios no está y que no le creamos a Dios, porque su palabra dice que cuando nosotros somos sus hijos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nunca nos deja, dice que estamos en el hueco de su mano. Él es el que nos sostiene con su mano derecha. Entonces, tenemos que empezar a recordar esas promesas para que no le creamos a Satanás cuando tenemos esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de abandono y que como que nadie nos entiende, ¿verdad? El versículo 16 habla, describe el odio que tienen los angustiadores y habla de diferentes maneras. Dice que allí ellos lo despedazaron sin descanso. ¿Qué es lo que hacen? Ellos hablan, vean las características en el versículo 16. Lisonjeros, escarnecedores y truanes crujiendo contra mí sus dientes. Qué terrible. Lisonjeros, ¿qué quiere decir? A una persona impía, inmoral, irreligiosa. Los escarnecedores y truanes eran burladores injuriosos. Cuando crujieron contra mí sus dientes, es la furia de odio que sentían contra él. Y entonces nos habla allí diferentes cosas. Dice también en Hechos que cuando estaban matando a Esteban, dice que crujían sus dientes. O sea, los que estaban con ira, tirando las piedras para destruir a Esteban. Entonces, la ira, si no es controlada, por eso es que la ira tenemos que encauzarla, porque si no, el enojo no se encausa y se convierte en ira, puede hacer grandes males. Y vamos a seguir leyendo y vamos a leer del versículo 17 y 18 de Salmo 35. Señor,
¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. En esta parte ya David está diciendo, ¿hasta cuándo? David ruega, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Él se siente con este ataque inmerecido de sus enemigos. Se siente de que ha pasado muy largo tiempo. Quizá nuestras situaciones a veces las sentimos largo tiempo y decimos ¿hasta cuándo? Porque muchos nos ponemos a decir qué barbaridad, pero no puedo, la condición no cambia. Lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros de actitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, la situación a veces está larga el tiempo porque estamos desarrollando paciencia. Entonces, si le estamos pidiendo paciencia al Señor, va a ser más largo todavía. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder sobrellevar la situación y entregarle la situación al Señor. David aquí, pensemos, él es el rey de Israel. Ahora, como rey, él tenía el poder, él tenía la autoridad. Él podía agarrar el ejército y mandar a matar a todos sus enemigos. Él no tenía por qué aguantar ese maltrato inmerecido. Pero David siempre, acuérdense que David también tuvo un grupo de valientes con él siempre. Entonces, él pudo destruirlos al instante. Pero dice que aquí el sentido es de que él está pasando por esta situación, él está pasando como en el desierto, ¿verdad? Por esta situación difícil. Y entonces, si nosotros pensamos en Jesús cuando estuvo en el desierto y que Satanás lo fue para tentarlo, dice que Jesús también tenía todo el poder porque es Dios. Él podía mandar a sus ángeles y destruir todo y destruir a Satanás también. Pero dice que él allí no usó a los ángeles para promover su gloria, ¿verdad? Sino que él usó la palabra de Dios para decir a Satanás, escrito está. Entonces Dios usó la palabra de Dios para poder reprender al demonio. Ahora, aquí con los recursos que tenía a su disposición David, si era un asunto personal, él lo podía haber hecho, tomado por sus manos y destruir, pero lo puso en las manos de Dios. David se mira que fue sincero en su emoción al demostrar que tenía ese disgusto de lo que le estaba pasando. Entonces, y no dejó que la emoción de la ira y el enojo lo llevaran a cometer un pecado contra Dios. Él expresó a Dios y se lo entregó a Dios. En el versículo 17 dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Entonces, allí está la paciencia de David, ¿verdad? Para el creyente, la paciencia también es parte del fruto del Espíritu. Entonces el Señor nos tiene que ayudar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener paciencia y que lo podemos manifestarlo con bondad, con mansedumbre, y confiando en el Señor, creyendo lo que Dios ha dicho. Pero dice, ¿hasta cuándo? David muestra la tensión que existe en todo fiel, que nos entre el ansia de ver hasta cuándo se va a cumplir esto, hasta cuándo se va a ver la justicia. O sea que la paciencia, como que nosotros estamos casi al límite, pero ¿sabe qué? Dios tiene todo bajo su control. Entonces, aunque nosotros no vemos cómo Él está actuando, Dios está obrando. Dios tiene control sobre la situación. David es paciente y le ruega a Dios, rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Cuando está hablando allí, está hablando de todo su ser, de sus emociones, ¿verdad? Que Dios se lo guarde, que Dios le ayude en la emoción. Y dice, ahí habla del cuerpo y el alma y pide el rescate de los leones. Está destacando la ferocidad del ataque, de lo que está sufriendo, que parece que nunca tiene fin. Pero David sabe que tarde o temprano Dios tomará todo en sus manos y Él obrará. Él vindicará, ¿verdad? Dios es justo y Dios vindicará. Dios es grande y dice, ¿cuál es la actitud que va a hacer Él? Dice, te confesaré en grande congregación.
Muchas veces quizás nos hemos sentido muy solos, muy abandonados, pero qué lindo cuando estamos reunidos en congregación y tener un grupo de apoyo, de oración, un grupo que podemos alabar a Dios y contarle las maravillas que Él ha hecho con nosotros, cómo Él nos sacó adelante en medio de las circunstancias difíciles, cómo Él apartó a nuestros enemigos. A veces son personas que tal vez en el trabajo nos hacen la vida imposible o tal vez en el vecindario, tal vez, no sé, hay situaciones tan duras que uno puede decir, ¿cómo puede ocurrir eso? Pero Dios es nuestro Rey de Reyes soberano y Él está en control. Nosotros debemos de llevarla, esa ira que sentimos por ese mal que alguien tal vez nos está causando, llevárselo al Señor y ponérselo en sus manos para que Dios obre. Ahora, el asunto principal de estos versículos es recordar que David nunca cedió a la naturaleza pecaminosa que busca la venganza. David no se dejó gobernar por la ira, ¿verdad? Que personal que tenía. Confió en Dios, sabiendo que Dios iba a juzgar con rectitud, que Dios es santo, que Dios es poderoso y que Él lo iba a defender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cuando sentimos situaciones así? Uno, tenemos que usar la palabra de Dios, memoricemos versículos donde el Señor nos da promesas de que el Señor está con nosotros y el Señor nos sacará adelante. Tenemos que memorizar versículos que nos desafíen y que nos ayuden a desechar la ira y el enojo como parte de nuestra vida. Acuérdense de Proverbios que dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces que el Señor nos ayude a memorizar versículos que nos ayuden a apaciguar las situaciones. Luego también hay una cosa, tenemos que, si es nosotros, dentro de nosotros, porque nuestro interior es que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace tener algunas emociones negativas y si no las podemos controlar vamos a causar daño y vamos a pecar. Entonces tenemos que también cambiar, pedirle al Señor su ayuda, pero tomar una actitud de cambiar, reconocer las emociones y decir, no, yo tengo que aprender. Tu palabra dice que tengo el espíritu de dominio propio. Ayúdame, Señor, a controlar mis emociones, a no dañar a los demás. Tengo que cambiar. Si yo tengo que ir a pedir perdón, tengo que buscar a quien yo he ofendido y pedirle perdón. Tengo que buscar con quien me enojé y decirle, mira, me enojé por esto y esto, pero te perdono o perdóname y sigamos, arreglemos nuestra relación con esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un cambio. La otra cosa que tenemos que hacer es también si nosotros sabemos de alguien que por años ha estado en disgusto con un familiar, con alguien, compartirle que el Señor nos ha liberado a nosotros de una situación, darle testimonio de cómo Dios nos ayudó y poder ser pacificadores, ayudarle para que esa persona pueda hacer las paces con el otro, que puedan perdonarse, puedan restaurar su relación, porque no echarle más leña al fuego, ¿verdad? No poniendo más problemas para que sean más enemigos, sino que ser pacificadores. El Señor nos habla a que tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que dejar a Dios la venganza, no nosotros, que encaucemos la ira, que el Señor nos ayude para que podamos controlar nuestras emociones y no guardar iras, porque es pecado, sino que tenemos que manifestar el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, todas las otras manifestaciones del fruto del Espíritu. Porque dice en su palabra que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La ira es una emoción viciosa que podemos sentir, pero no la tenemos que animar ni mantener. Tenemos que eliminarla, tenemos que orar al Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder para poder dominar nuestros sentimientos y emociones de enojo y que nos dé de su Espíritu que nos ayude para tener dominio propio. Oremos, querido Dios, te agradecemos porque tú eres ese Dios de paz. Señor, tú nos das tu ejemplo de que tenemos que
ser paciente, Señor, y entregarte a ti esas situaciones que no tenemos control. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestras emociones para no dañar a los demás. Que nuestro enojo no perdure, Señor, que seamos más en esta situación de pandemia, que todo el mundo está estresado. Señor, ayúdanos a encauzar nuestras actividades, nuestros pensamientos, que los pongamos a tus pies, a la cruz de Cristo, sabiendo que somos redimidos, somos hijos tuyos y que tenemos que vivir en santidad. Bendícenos, Señor, en cada una de esas áreas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.